Amigos y amigas, este es el segundo vídeo del canal Rojo, Verde y Violeta. En él vamos a hablar del independentismo en Cataluña y concretamente del procés que ha tenido lugar en estos últimos años allí. Prometí también que lo haríamos de la forma más fácil y concisa posible. Es lo que voy a intentar. Hacia el final del vídeo voy a daros mi opinión sobre todo esto, sobre el tema de si independencia sí, independencia no, referéndum sí, referéndum no. Vamos a tratar pues dos claves. Una, la más importante, porque es la que condiciona todo el resto, es la crisis estafa de 2008. Recordad que se prolongó hasta el año 2014 y ese fue el primer gran condicionante. Y el segundo es un nombre propio que, bueno, que a estas alturas prácticamente nadie se acuerda de él, pero que en ese momento fue muy importante y condicionó también todo lo que ha sucedido en estos últimos años. Empezamos pues. La crisis estafa del 2008, el contexto global que tuvo su repercusión en España como en cualquier otro país del mundo, fue debido al estallido de la burbuja financiera en Wall Street, Estados Unidos, y trajo consigo el estallido de todas las burbujas financieras del mundo. En España, además de esta burbuja que explotó también, explotó otra, la burbuja inmobiliaria, que era de las más importantes del mundo, la de Estados Unidos también. En España gobernaba entonces José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, y cuando estalló la crisis en Wall Street, tardó un tiempo en reaccionar. Su versión era que en España todo iba bien y ya está. Sin embargo, cuando lo hizo con todas las consecuencias. Empezó a recortar derechos sociales y empezó a recortar derechos laborales, lo cual llevó consigo el que los sindicatos tuviéramos que convocarle una huelga general para evitar estos recortes en los derechos de los trabajadores. Zapatero, cuando decidió intervenir en el tema de la crisis, no dudó ni un segundo en acatar todas las órdenes que venían de la Unión Europea y del Banco Central Europeo sin rechistar. Estas órdenes, conocidas entonces como política de austeridad, significaba en conjunto un recorte del gasto público, lo cual es algo muy importante porque en el mundo globalizado capitalista que vivimos, los presupuestos de los gobiernos son una de las grandes medidas que pueden servir para una cierta redistribución de la renta. Claro, los gobiernos que quieran hacerlo, los que no quieran hacerlo, pues no lo hacen. Bien, pues en esa situación el gobierno de Zapatero llegó incluso a acordar con el Partido Popular, es decir, PSOE, Partido Popular, la reforma exprés de la Constitución en el 2011. Esa reforma exprés lo que aprobó fue la supeditación del déficit público al pago de la deuda, con lo cual se limitaba enormemente la posibilidad redistributiva que antes decía un servidor que tenían
el gasto público, los presupuestos generales del Estado. Otro hecho importante que sucedió fue que debido a los recortes en todas partes, en España surgió un movimiento de protesta muy importante, un movimiento de sorpresa que creo que prácticamente no esperaba nadie, que fue el 15M. Eso influyó también dentro de la clave del contexto y de la crisis en lo que luego sería el procés, el desarrollo del procés independentista en Cataluña. Ahora sería el momento, antes de entrar en la segunda clave, en que solicitaría que os suscribierais, si os parece bien, que le dierais al pulgar hacia arriba y que participarais, que dierais vuestras opiniones y votarais en esta misma página si me quito o no la máscara. Muy bien, vamos a entrar pues en la segunda clave. La segunda clave es ese nombre propio que prácticamente nadie recuerda hoy, que es el señor Artur Mas. El señor Artur Mas, que entró en el gobierno de la Generalitat el año 2010, después del tripartito de izquierdas, empezó a gobernar mientras en España todavía no se aplicaban las medidas de austericidio que luego se aplicaron. Él empezó antes que nadie, es decir, no dudó desde el primer momento, como político de convergencia que era, como político de derecha catalana que era, en aplicar esas medidas, recortes en educación, recortes en sanidad, recortes en derechos sociales, en fin, todo el paquete, sin ninguna duda, en hacer lo que la doctrina liberal dice que hay que hacer siempre en estos casos. ¿Y sabéis con qué apoyo contó en el Parlamento de Cataluña para hacer eso? Pues con el apoyo del Partido Popular. Con el apoyo del Partido Popular. Muy bien. También andaban por ahí ya los casos de corrupción para la financiación de Convergencia, en los casos del Palau de la Música y en el caso del 3%. Andaban por ahí. Luego, años más tarde, hubo juicios y hubo condenas en ambos casos. Es decir, que entonces se decía presuntamente puede haber esa corrupción. Bueno, luego ya fueron juzgados y fueron condenados. En esa tesitura y en la de una sentencia del Tribunal Constitucional Español contra una reforma del Estatut de Cataluña que se había presentado 4 años antes y que fue contraria la sentencia a esa reforma del Estatut, el señor Mas hizo una reflexión, que es la siguiente. Esta crisis estábamos en el 2012 entonces, es decir, a mitad de la legislatura empezó en el 2010, por lo tanto tenía que haber terminado en el 2014, pero entonces todavía se estaba seguro de que esa crisis duraría bastante, es decir, que no terminaría antes de que terminara la legislatura. Por lo tanto, el señor Artur Mas pensó lo siguiente: ¿cómo puedo hacer yo que la gente se olvide de los recortes que estoy haciendo, que están trayendo grandes manifestaciones, una gran oposición? ¿Cómo puedo hacer yo que la gente se olvide de los casos de corrupción en la financiación de Convergencia? Pues puedo hacerlo
apoyándome en esa sentencia del Tribunal Constitucional español contra la reforma del Estatut, declarándome independentista. Supongo que no hace falta recordar que Convergencia Democrática de Cataluña nunca había sido independentista. Jordi Pujol había gobernado 23 años seguidos Cataluña y nunca había planteado la independencia. Es más, se enfadaba mucho cuando alguien se lo decía. Yo recuerdo en varias ocasiones que su juventud, la Juventud Nacionalista de Cataluña, las juventudes del partido, en alguna ocasión habían gritado lo de independencia y el señor Pujol, muy enfadado, les decía: «Això no serveix per res», es decir, esto no sirve para nada. Y así estuvo 23 años. Por lo tanto, vemos que el cambio de ser nacionalista, Convergencia, a ser independentista, se produjo por un motivo que no tiene nada que ver con ser independentista o no, sino que el motivo de fondo del señor Mas para hacer eso fue ocultar las cosas importantes que estaba haciendo con el apoyo primero del Partido Popular y después en solitario. Es decir, la gestión de la crisis de la forma más dura posible para el interés de la mayoría de la población. Después no solo hizo eso, también le cambió el nombre a Convergencia, pasó a llamarse PDeCAT. La crisis y la sentencia del Tribunal Constitucional también trajo consigo que en Cataluña el 15M fuera algo muy importante y que eso el señor Artur Mas también lo tuviera que tener en cuenta. Entonces, en el 2012 convocó elecciones anticipadas en Cataluña, con la bandera independentista puesta ya, una bandera que ocultaba todo lo demás. Las encuestas decían que le iría muy bien, que conseguiría o la mayoría absoluta o prácticamente la mayoría absoluta. Y el panorama era buenísimo, porque significaba que a partir de entonces él gestionaría lo de ser independentista o no a su gusto. Eso ya se vería después. Ya la crisis seguramente habría pasado y se vería después. Las encuestas fallaron y el resultado de esas elecciones en 2012 no fueron las que pronosticaban esas encuestas. Fueron bastante peores. De tal forma que, por ejemplo, Esquerra Republicana tuvo un crecimiento importante. Hay que decir que en ese momento, incluso en ese momento, en las urnas, los votos de los partidos independentistas de siempre, es decir, Esquerra Republicana y la CUP, no llegaban ni mucho menos al 20% del total. Es un dato importante a recordar. No llegaban al 20%. Y otro dato importante a recordar es que hasta ese momento Convergencia se situaba siempre en el 30-40%. Lo digo porque el 20 más el 30 o el 40 pues hacen un 50 o un 60. Siempre hay que pensar que la reconversión convergente por parte de Artur Mas no fue compartida por toda Convergencia. O sea, ahí se perdieron un 10-15% de los votos que provenían de la Convergencia nacionalista, no de la Convergencia
que luego, llamada de otras maneras, fue independentista. Lo que le ocurrió al señor Artur Mas es lo que ocurre en muchos casos en política, y es que cuando uno se sube a un barco, en este caso el independentismo, resulta muy difícil bajarse de él. Resulta casi imposible, porque entonces le llaman a uno de todo, traidor, butiflé, de todo. No hay más remedio que seguir en ese barco. Y eso es lo que llevó a los sucesivos pasos que se dieron en Cataluña por parte de Convergencia, luego PDeCAT, luego Junts per Catalunya y Esquerra y la CUP, que acabaron en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Creo que brevemente he explicado las dos claves principales que llevaron a que esto fuera posible. Las elecciones que han tenido lugar este 12 de mayo de 2024 han llevado a que la mayoría independentista que había en el Parlament de Cataluña hasta este 12 de mayo se haya acabado. Se haya acabado en el marco de otro tema que me gustaría comentaros. Un asunto tangencial, pero muy importante, de esta segunda clave, que es la transformación de Convergencia en partido independentista desde su anterior etapa nacionalista por parte del señor Artur Mas, es el Scottish National Party. Me explico. La lucha entre Convergencia Democrática, luego cambiada de nombre, y Esquerra Republicana es un reflejo del sueño de ambos de ser el Scottish National Party. Allí, en las elecciones en Escocia, los partidos del todo el Reino Unido, el Partido Conservador, el Partido Laborista, obtienen malísimos resultados y el partido preponderante con mucho es el Scottish National Party, que aglutina una gran variedad, bueno, casi todo el arco de las clases sociales en Escocia. Bueno, pues esa lucha entre los dos partidos de Cataluña para conseguir ese estatus es la que condiciona también toda la actuación de ambos partidos. Eso tiene su repercusión en el gobierno de Cataluña y tiene su repercusión cuando son importantes en España, como es el caso en el gobierno de España. Mientras esta pugna entre esos dos partidos no termine porque uno derrote al otro, pero lo derrote totalmente, este será un elemento que hará muy difícil que se acabe con las posibilidades de que suceda cualquier otra cosa rara, por ahora imprevisible, con respecto al tema del independentismo en Cataluña. Se ha dado el caso aquí de que parecía, por un momento, que Esquerra podía ganar esa batalla a Junts per Catalunya. Pero Esquerra, con esto de querer ser el Scottish National Party, ha tenido un error. Y es que, acordaros que el referéndum que se hizo de autodeterminación en Escocia fue acordado con el gobierno británico, con el gobierno conservador británico. Aquí Esquerra Republicana, pues parece que intentó con el gobierno de Pedro Sánchez, pues bueno, iniciar ese camino. Un camino que, por cierto,
antes había sido totalmente despreciado y denigrado por parte de Esquerra Republicana y de Convergencia independentista. Bueno, pues sin embargo, en estas últimas elecciones del 12 de mayo de 2024 parece que Esquerra Republicana ha pagado esto y que Puigdemont ha conseguido sacar mejores resultados y Esquerra Republicana ha tenido una bajada importante. No me gustaría dejar este tema sin citar una frase del señor Mark Twain, el de Tom Sawyer, que explica muy bien también cómo sucede lo que sucede en el tema independentista en Cataluña y lo que sucede en muchas otras facetas de la vida, incluyendo la política. El señor Mark Twain dijo: es más fácil engañar a la gente que hacerle ver que ha sido engañada. Os voy a decir ahora mi opinión al respecto. Mirad, yo soy una persona que me considero más que nada un ciudadano del mundo, por suerte del primer mundo. Tengo muchas limitaciones de todo tipo, pero si estuviera en el segundo o en el tercero estaría mucho peor. Yo me considero un ciudadano del mundo y nunca me han hecho despertar muchas pasiones las banderas nacionales. Sin embargo, apoyo el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación que impulsó una parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque luego no se recogió en ella, porque los grandes países colonialistas no querían desprenderse de sus colonias. Por lo tanto, apoyando el derecho a decidir, yo estoy de acuerdo en que se intente acordar con el gobierno español un referéndum en Cataluña sobre este tema, sobre el cual no podría dar ahora la opinión de que iba a votar. Dependería de las circunstancias, dependería del contexto, dependería de quién fuera a gobernar eso y qué consecuencias podría tener para Cataluña y para España. Con una anotación que, por obvia, a veces no se dice, pero bueno, yo creo que vale la pena decirla porque es muy importante. Mientras en España sean mayoritarios el PP y el PSOE, o el PSOE y el PP, no habrá referéndum sobre la autodeterminación en Cataluña. Es imposible. Esto lo saben también los partidos independentistas de Cataluña. Muy bien. El próximo día, la próxima semana, el próximo vídeo de este canal, anuncio ya que va a ser para hablar del bipartidismo. El bipartidismo. Muy bien, dos partidos solo, dos. Ese deseo que tiene mucha gente porque creen que eso sería maravilloso. Y ahora, durante unos años, no han estado tan contentos los que tienen ese deseo. Mucho me temo que ya empiezan a estarlo bastante otra vez. Pues bien, hablaremos de eso, del bipartidismo. Ahora voy a comentar algunos de los mensajes que hay en esta misma página. A muchos ya los he respondido por escrito, pero voy a mencionar concretamente 3 que me han planteado alguna reflexión, alguna pregunta. El compañero Jonas Nilsson, totalmente de acuerdo con él. Ojalá
los partidos de la izquierda transformadora hicieran caso de su reflexión y sirviera para que, en lugar de romperse, separarse, dividirse, se unieran para que esto, que sería tan importante para la vida de mucha gente en nuestro país, no se fuera al traste. Ojalá. La compañera Isabel Tous me plantea cómo es posible que mucha gente de la clase trabajadora, incluso los más pobres, puedan votar a la derecha. Me dice que si es engaño, que si es ignorancia. Bueno, pues las dos cosas, evidentemente. Los que mandan ya lo saben y cuentan con esa realidad. Y por último, quiero también comentar el mensaje que me ha enviado Kepa, no sé si es compañero o compañera, sobre el caso de Pablo Hasél, que está en la cárcel cumpliendo condena por los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo debido a sus letras de canciones de rap, que sepa que tiene mi solidaridad, dejando claro que estoy en contra de la utilización de la violencia en cualquier faceta de la vida, también en la política. Que sepa, Pablo, que estoy contigo y que no deberías estar en la cárcel por esos motivos. Y hasta aquí, hoy hemos llegado y os digo hasta el próximo día, hasta la próxima semana. Adiós.